Hola, buenos días. Quiero tocar el día de hoy un tema muy importante y muy interesante, lo cual es el tema del origen de la Biblia. ¿Cómo se originó la palabra del Señor? La palabra Biblia quiere decir en el hebreo libro. Entonces es un libro, en resumidas cuentas, que tiene todos los aportes de la historia del Viejo Testamento, la historia del pueblo judío como tal. Y el Nuevo Testamento es una recopilación de las obras y hechos de Jesús, testimonio de Jesús. Pero vamos a tocar primero el Viejo Testamento. ¿Cómo se originó el Viejo Testamento? Bueno, el Viejo Testamento se originó eh, de una recopilación de los hechos desde Génesis, desde Adán hasta Moisés, que fue hecho por 97 eruditos que fueron invitados por el doctor Ptolomeo II a Alejandría, a Egipto. Fueron invitados para que plasmaran en los idiomas originales, arameo y griego, arameo y hebreo, plasmaran la historia del pueblo judío y traducida por ende al griego. De esta manera fue como ellos pudieron plasmar en esa, en ese momento el Antiguo Testamento. Eh, Años más tarde hubo un saqueo y una quema de la biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, todos toda la Biblia como tal se vio quemada, todos los rollos que habían en ese momento en papiro, eh, se vieron quemadas. De esta manera se tuvo que volver a hacer una recuperación de los textos originales que se hizo a través de escribas. Ellos trataron de poder traer lo más parecido al texto original, un manuscrito. Cuando se hace una copia, se tienen fallos, se tienen ya sea puntos de signos de puntuación o interpretación. La hermenéutica como tal se ve eh, diluida de alguna manera. Entonces, eh, años más tarde se conoce que se tiene una buena interpretación. Entonces, no es que estamos teniendo una Biblia que no es como la original. Es mejor dicho la original porque se hizo una buena interpretación de la Biblia. De esta forma, vemos cómo en el Antiguo, esta es la historia de cómo se originó el Antiguo Testamento. Ahora, cómo se origina el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento es de la misma forma como el Antiguo es una recopilación de los hechos de Jesús. Estos hechos fueron pasando de boca en boca y fueron escritos en muchos idiomas. Se difundió en la segunda mitad del siglo primero. La fama de Jesús fue creciendo de manera exponencial y había muchas historias de él, pero se tuvo que acotar todas estas historias a través de un concilio que se originó en el año 370, 397 después de Cristo. Este concilio de eruditos fue celebrado y consagraron lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Entre todas las versiones que habían, se acotaron cuatro, se recopilaron cuatro que tuvieran la mayor similitud entre todas,
Y así vemos cómo los evangelios de Marcos, Lucas, Juan y Mateo se parecen mucho. Por esa forma, de esta manera fueron las más exactas y se pudieron clasificar de esa forma. De esta forma, y también se dejó el evangelio el evangelio el Apocalipsis de Juan, las cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles se dejaron junto con los 4 evangelios que fueron escogidos entre todos las versiones. Y de esta forma es como tenemos la Biblia. La palabra del Señor es un libro muy interesante, la cual es una historia grande que abarca la historia del pueblo judío desde Adán hasta Moisés, los profetas, toda la historia del pueblo judío y la historia y los hechos de Jesús, lo cual es algo muy, muy grande, muy, muy lindo de poder aprender. Muchas gracias. Hasta luego.